Hola, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Antes de comenzar hoy, les recordamos, pueden encontrar los enlaces para servicios de niños y de jóvenes abajo de este video. Ellos pueden participar allí, mientras los adultos participan en su servicio. También hay enlaces para la Biblia y cómo ofrendar. En la sección En Casa de nuestra página de internet va a encontrar otros materiales para el servicio de hoy. Prepare sus elementos para la comunión y su ofrenda. Busque su Biblia y ya comenzamos. Cadenas romper. Cantamos. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper. Oigo cadenas caer, oigo cadenas caer. No tenemos miedo de eso. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Cantamos eso. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Otra vez cantamos. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer.
poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la más cordial bienvenida a la Iglesia Cristiana de Downey. Si usted está aquí por primera vez, quiero darle la más cordial bienvenida a nombre de todos los que estamos, que somos parte de Downey First Christian Church. Ya estamos prontos por abrir. De hecho, el domingo 28 de junio vamos a reabrir nuestra iglesia con nuestros servicios. Vamos a estarle dando más información a medida que vaya pasando el tiempo. Pero yo estoy muy emocionado y no solamente vamos a abrir el 28, sino que el 19 de junio vamos a tener una noche de alabanzas. Ahora, vamos a explicarle todos los detalles porque hay restricciones y hay algunas cosas que tenemos que hacer para prepararnos para estar lo más seguros posible, pero estoy muy contento porque ya hemos estado esperando mucho tiempo para que esto suceda. Así que estoy muy contento. También recordarles que las cosas obvias que ya hemos escuchado, que si usted no se siente bien o si es mayor de edad o si tiene bebés pequeños, que no es recomendable que usted venga y si no viene no se sienta mal, no lo vamos a hacer sentir mal, pero vamos a tener las restricciones las vamos a tener establecidas cuando usted llegue a la iglesia y le vamos a explicar algunos detalles en la medida en que vaya pasando el tiempo. Pero yo estoy muy contento porque ya era suficiente tiempo. Bueno, vamos a ir entonces al mensaje de hoy día y este mensaje de hoy se encuentra en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, comenzando desde el capítulo 35 y dice así. Lea conmigo, si tiene su Biblia, por favor búsquelo, o si no tiene Biblia, no se preocupe, vamos a verlo en las pantallas. Dice así, Marcos capítulo 10, versículo 35, dice así. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí conceder. Eso ya está decidido. Los otros 10 discípulos, al oír la conversación, se indignaron con Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos y hermanas, en medio de todo lo que estamos viviendo como país, quiero que nos hagamos una pregunta muy importante, y es la siguiente. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Es una pregunta que los discípulos le hacen a Cristo, es una pregunta que Cristo les responde y es una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos y que quiero responder hoy día. Pero antes de eso vamos a ir a los anuncios de nuestra iglesia. Hola, me llamo Sara. Soy parte del equipo de la Iglesia Cristiana de Downey, donde existimos para amar a Dios, amar a las personas y servir al mundo. Estos son los anuncios para el 7 de junio. Nos
estamos preparando para comenzar nuestros servicios en persona el domingo 28 de junio. Estamos ansiosos de vernos nuevamente. Sin embargo, el hecho de reunirnos va a requerir medidas para demostrar amor el uno hacia el otro, honrando los límites de otros y practicando medidas para seguridad y salud. En este tiempo, juntarnos como iglesia será diferente. Familias se sentarán junto con sus hijos, ya que por este tiempo no tendremos clases para niños. Habrá un límite en cuánto se podrán reunir a la vez. Necesitaremos voluntarios para desinfectar y dirigir al público. Uno de los procesos nuevos será de reservar su asiento cada semana para administrar nuestra capacidad. Mandaremos instrucciones y haremos una prueba de antemano para que todos sepamos cómo hacerlo. También pedimos que nuestra iglesia sea un lugar de extender gracia el uno al otro. Tal vez uno no quiera recibir abrazos, mientras otro no se puede imaginar un saludo sin contacto. A uno no le va a gustar tener que usar mascarilla, mientras otro pensará que son absolutamente necesarias para su seguridad. Les recordamos que, como el pueblo de Dios, el mundo nos reconocerá por el amor que demostramos. Entonces, vivamos con amor. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 14 que nuestra libertad es un regalo de Dios y que a veces es necesario restringir nuestra libertad y nuestras preferencias para no poner obstáculos entre otros y Dios. Si usted es nuevo, le queremos extender una cordial bienvenida. Es nuestro deseo y nuestra oración que crezca en su relación con Dios y que la Iglesia Cristiana de Downey sea su iglesia. Le invitamos a nuestra pista de crecimiento que comienza hoy, 7 de junio, a las 12:30 a través de Zoom. En esta clase de 4 semanas que se ofrece en inglés con Pastor Mark, usted aprenderá cómo pertenecer a nuestra iglesia, amando a Dios, amando a las personas y sirviendo al mundo. Si quiere participar, se puede inscribir en nuestra página de internet. Ya que se acerca el día de reunirnos nuevamente, pedimos que cada uno sirva de 2 maneras. Primeramente, únase en oración con nosotros para que nuestra iglesia y nuestros líderes sean guiados por la sabiduría de Dios. Nuestros planes siguen flexibles, ya que las circunstancias pueden cambiar en nuestra ciudad. Estaremos orando cada lunes a las 6:30 de la tarde, todos juntos. Si quisiera participar a través de Zoom, mande su teléfono a info@downeyfirst.org para que le podamos mandar el enlace. En segundo lugar, hay muchos preparativos que hacer para reunirnos y todo esto va a requerir recursos de tiempo y de dinero. Por esta razón, sus diezmos y ofrendas son cruciales para proveer equipos y materiales protectores. Y también necesitaremos su ayuda para limpiar, preparar y manejar al público. Puede dar su ofrenda en nuestra página de internet y ofrecerse de voluntario en el enlace Conexión abajo. Le invitamos que se una a nosotros en oración, en amor hacia otros y en generosidad para que muchos más lleguen a conocer el amor y la esperanza de Jesús. Hasta luego. Bueno, quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez se le ha olvidado algo importante? ¿O está haciendo algo, está en una conversación, o está comprando algo y se le olvida lo más importante? Tengo un amigo, mi mejor amigo Jorge, ustedes creo que les ha hablado de él. Nosotros somos muy amigos, pero somos muy diferentes. Yo soy más de detalles, más de tener una lista y hacer todas las cosas. Mi amigo Jorge es más soñador. Bueno, ¿por qué les cuento eso? Porque cuando nosotros éramos más pequeños teníamos un programa de radio y hacíamos un programa de radio durante el verano, los dos. Y nos gustó tanto este programa de radio que nosotros empezamos a soñar respecto a tener nuestra propia radioemisora. Y esas conversaciones para mí eran muy frustrantes. Y eran frustrantes porque cuando conversábamos, mi amigo Jorge decía, claro, cuando tengamos una radio necesitamos tener un sofá, un sillón tremendo que sea de cuero. ¿Por qué es importante tener sillones de cuero? Porque es importante dar una buena imagen para que cuando las personas que nosotros estamos entrevistando vean, se puedan impresionar. También mi amigo Jorge decía, tenemos que tener buen café. El café es tan importante, porque si tenemos buen café, las personas se van a dar cuenta que esta es una radio seria. Y la decoración es tan importante. Tenemos que tener póster de nuestros grupos favoritos para que la gente entienda quiénes somos nosotros. Y yo me decía, Jorge, para, hombre. Eso no es importante, ni siquiera tenemos dinero. No tenemos una radioemisora, partamos por lo básico. Bueno, yo me frustraba con él porque siempre se le olvidaba lo más importante y creo que a todos nos ha pasado. ¿Nunca ha entrado a un supermercado y dice voy a comprar detergente, entra al supermercado y sale con el cart lleno de mercadería y qué se le olvidó?
el detergente, ¿cierto? Es lo típico. A veces nos pasa que se nos olvida lo más importante. Bueno, lo mismo que nos pasa a nosotros en la vida, también pasa en nuestra vida cristiana. Hay cosas que son tan importantes que se nos olvidan. Y me pasa que cuando leo este pasaje que estábamos viendo, donde los dos discípulos se acercan a Cristo y le hacen esta pregunta, yo digo, pero ¿cómo no se dan cuenta que esto no es importante, que no es importante quién es el primero? De hecho, el momento en que ellos le estaban haciendo esta pregunta a Cristo era el peor momento. Si usted se recuerda, antes de este pasaje, Jesús estaba hablando sobre su muerte, estaba hablando sobre su resurrección, estaba hablando sobre su sufrimiento, estaba hablando sobre el hecho de que las personas se iban a burlar de él y era casi como que no lo estaban escuchando porque le dicen, oiga Cristo, después de todo eso, le dicen, ¿quién va a ser el más importante? Porque cuando vengas en tu reino me gustaría que mi hermano, ¿cierto? Los dos podamos estar aquí al lado tuyo. Yo miro eso y me doy cuenta que los discípulos, teniendo toda la información y haber interactuado tanto con Cristo, realmente no entendían qué lo que era lo más importante. Y este no era el único momento en que esto pasaba. 2000 años después, uno mira en retrospectiva y no se da cuenta que los discípulos estaban súper perdidos. Porque Cristo estaba en la última cena y estaba hablando respecto a lo que significaba su sangre y lo que significaba el pan y todo esto. Y cuando Él termina, dos discípulos empiezan a discutir y esta era la discusión. Lucas 22, 24 dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos iba a ser el más importante. Entonces uno ve eso y uno se da cuenta, pero ¿cómo si estaban con Cristo? ¿Cómo se olvidaron de lo más importante? Estaban con Él, debía ser obvio. Habían visto las sanidades, habían visto los milagros, habían visto la generosidad de Cristo, habían escuchado las enseñanzas de Cristo, habían presenciado a Cristo lavando los pies. ¿Y cómo se les puede ocurrir que esa pregunta iba a ser relevante? Obviamente, no se trataba de quién era el más importante y eso debiesen haberlo entendido ellos. Y este es el problema. El problema era que ellos estaban bajo un cierto paradigma. Ellos veían la sociedad de una cierta forma. Entonces, cuando Cristo hablaba sobre el reino que Él traía, ellos se imaginaban que era un reino como el reino que ellos estaban viviendo. ¿Cierto? Que estaba el rey, ¿cierto? Y estaba toda esta jerarquía, estaban todos estos espacios que se podían llenar con diferentes niveles de autoridad y ellos querían asegurarse de que ellos iban a estar en unos lugares importantes. Lo mismo pasa en nuestra vida, ¿cierto? En una empresa está el CEO, ¿cierto? Y después están los managers regionales, están los managers locales, están los jefes de departamento, están los jefes de venta, etcétera, etcétera. Hay una estructura, hay una jerarquía. Lo mismo pasa en nuestro gobierno. Hay una jerarquía, hay espacios de honor, ¿cierto?, con diferentes responsabilidades. Entonces, cuando los discípulos se acercan a Cristo y le hacen esta pregunta, ellos estaban asumiendo de que el reino que Cristo traía era un reino que era similar a lo que ellos estaban viviendo en ese momento y que simplemente iban a sacar las personas que estaban dentro de esa jerarquía y que iban a ser reemplazados por ellos mismos dentro de esta misma estructura. Pero lo que no se daban cuenta era que lo que Cristo traía era una estructura completamente diferente que no tenía nada que ver con lo que ellos habían visto. Cristo venía a cambiar todas las reglas. Lo que Cristo traía no era jerárquico. ¿Se dan cuenta? No hay judíos, no hay gentiles, no hay esclavos, no hay libres, no hay hombres, no hay mujeres, no hay razas tampoco. En esencia, en el reino que Cristo trae, no hay nadie que sea superior a otro, solamente uno. Y esto era muy difícil de entender y a los discípulos no les cabía en la cabeza. Entonces, Cristo les trataba de explicar algo que para ellos era increíblemente extraño porque nunca antes lo habían vivido. ¿Alguna vez le ha pasado que usted trata de explicarle algo a alguien que esa persona nunca lo ha vivido? Es difícil porque no hay nada con qué compararlo. Hace unos años atrás, creo que conté esta historia, fui a Samoa, a la isla de Samoa, a hacer un viaje misionero. Y hicimos diferentes cosas dentro de este viaje. Y una de las cosas que las personas siempre me hablaban era que había un helado que hacían ahí en Samoa, que era helado de maracuyá. Y me hablaban de este helado, me decían, este helado es el mejor helado del mundo, tiene pedacitos de maracuyá, el sabor es tan increíble, es tan cremoso, y me lo describían, y me lo describían, y me lo describían. Entonces yo tenía una imagen en mi mente de lo que iba a hacer hasta que llegó el día en que probé el helado. Y ahí me di cuenta de lo que ellos estaban hablando. Bueno, lo mismo pasa con Cristo cuando Él está hablando sobre el reino de los cielos. Cristo le estaba explicando algo que ellos aún no habían probado, era por eso que no lo entendían.
Y creo que lo mismo nos puede pasar a nosotros también cuando pensamos en el reino de los cielos. Quizás pensamos, bueno, estamos viviendo dentro de este tiempo, estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, pero quizás estamos más lejos de lo que nosotros pensamos. El reino de los cielos era algo tan diferente a lo que ellos habían experimentado y Cristo lo trataba de explicar vez tras vez tras vez y trataba de explicar, como dije anterior, algo desconocido con algo conocido. Era por eso que hablaba sobre las parábolas y decía, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Es como un hombre que fue a sembrar, ¿cierto? Es como un grano de mostaza, el reino de los cielos. Es como un hombre que se fue de viaje, el reino de los cielos es como 10 vírgenes, etcétera, etcétera. Entonces le explicaba algo que ellos no podían entender con algo que ellos sí entendían. Cristo estaba trayendo el reino de los cielos a la tierra. Y es lo que nosotros somos llamados a hacer. Por eso que cuando oramos, Cristo nos enseña a orar y nos dice que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Entonces esta estructura a la cual nosotros estamos acostumbrados, quizás no nos ayuda realmente a poder entender qué es lo que nosotros debemos hacer. Cristo dice que mi reino no es de este mundo. Juan 18 dice esto, y lo hemos dicho antes, que el reino de los cielos, el reino que Cristo trae, es un reino que está al revés. Son diferentes reglas, los de afuera son incluidos, mueres para vivir, das para recibir, los últimos son los primeros, el más poderoso lava los pies, es al revés. Y esto lo hemos escuchado antes, pero a pesar de haber escuchado esto, cuando yo veo a los discípulos y veo cómo ellos interactúan con Cristo, también me frustro, porque pienso que debiera ser más obvio, pero ellos recién lo estaban descubriendo. No se trata de quién es más importante, no se trata del reconocimiento, el estatus, conocimiento, educación, influencia. No se trata de quién es el más importante. Yo los veo y digo, ¿cómo no entienden eso que está tan obvio? Cristo lo dijo. Un padre, una familia que es la humanidad y una herencia que está disponible para todos. Esto es tan importante entenderlo. Entonces mi pregunta es la siguiente. 2000 años después, ¿lo entendemos? ¿Lo entiendo? Entiendo esto, que no hay niveles, no hay jerarquía, no hay alguien que es más importante que otro. No hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay gentil, no hay blanco y no hay negro. ¿Qué pasa ahora? En este momento se ha vuelto obvio que como nación tenemos un camino por recorrer aún, que quizás no hemos avanzado tanto como nosotros pensábamos. Sin embargo, es fácil mirar el racismo, mirarlo de lejos, mirar el odio, mirar la discriminación y decir, alguien tiene que hacer algo. Queremos cambios en el gobierno, decimos, ¿cómo el gobierno no entiende que hay que hacer cambios en las políticas, en los procedimientos, en las jerarquías que están establecidas? Tenemos que poner a las personas correctas en los diferentes lugares para que estos cambios se produzcan. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, esos espacios, esas jerarquías que están establecidas por el mundo, el cambio no viene a través de poner las personas correctas en los espacios correctos, en esta estructura establecida por el mundo. Lucas 17 dice, muy interesante, dice, el reino de los cielos está en ti. El reino de los cielos está presente. El reino de los cielos es inminente. El reino de los cielos está a la mano. Y cuando leo ese versículo y digo, y empiezo a pensar en eso, yo digo que nosotros seríamos ilusos de pensar que el cambio se va a producir a través de la estructura existente. Lo que Cristo le explicaba a Juan y Jacobo es lo que nosotros debemos entender hoy día también. Que cuando nosotros sacamos de la ecuación el sistema actual, nos damos cuenta que no nos queda ninguna otra opción que mirarnos a nosotros mismos. Y no decir qué es lo que tiene que hacer él, qué es lo que tiene que hacer ella, sino qué es lo que tengo que hacer yo. ¿Cuál es el cambio que yo tengo que producir? Porque el cambio no está allá afuera, el cambio está aquí dentro. Y nada cambia hasta que yo no me haga la siguiente pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Qué tiene que cambiar en mí? ¿Qué tiene que cambiar en ti? Porque la pregunta no es solo racial,
sino que es respecto a cualquier persona que tú veas diferente a ti. Estatus, ideología, orientación sexual, nacionalidad, educación, inclinación política, estilo de vida, incluso otra creencia. Porque una de las razones por las cuales las personas a veces nos rechazan como cristianos o como iglesia es porque las personas nos ven como que nosotros como que nosotros pensamos que somos superiores al resto. Y uno puede decir, pero pastor, obviamente que somos superiores porque tenemos a Cristo dentro y tenemos la salvación. Por supuesto que somos superiores. Déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué hiciste tú para salvarte a ti mismo? ¿Qué hice yo para salvarme a mí mismo? Nosotros no somos superiores al resto porque tenemos la salvación. Somos recipientes de la salvación que Cristo pagó por nosotros. Yo no morí por mi propio pecado. Cristo murió por mi pecado. Esto no me eleva por sobre el resto. Somos todos iguales. Y a esta altura del partido, nosotros como cristianos debiésemos entenderlo mucho más, incluso que el resto, por el ejemplo que Cristo nos da. Es por eso que es tan importante ver la respuesta que Cristo le da a Juan y Jacobo respecto a los lugares de honor. ¿Qué es lo que dice Marcos capítulo 10? Comenzando versículo 43, esta es la respuesta de Cristo a la pregunta que Juan y Jacobo le hacen. Pero entre ustedes dice, no debe ser así. En otras palabras, esas reglas no se aplican acá. Eso de que alguien está a la derecha, a la izquierda y que alguien está por sobre otro, eso no corre en el reino de Dios. Al contrario, dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta que este reino es al revés? Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, cuando nos hacemos la pregunta de qué es lo que significa esto para nosotros, como cristianos somos seguidores de Cristo, entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que significa esto para Jesús. ¿Qué es lo que significa para Jesús? Jesús, ¿qué es lo que hizo? Él tenía la posición de rabino respecto, así las personas lo veían, como un rabino, como un maestro. ¿Qué es lo que hizo Jesús con su autoridad? Se despojó de la autoridad completamente y lavó los pies de los discípulos. Y después tuvo su muerte, obviamente, muerte de cruz. Es tan importante entender que el estatus, el reconocimiento, los aplausos no significan nada en el reino de Dios. ¿Qué hizo? Siendo el más poderoso, murió en la cruz por nosotros. Esta es la manera del reino de Dios. Entonces la pregunta es difícil, porque es una pregunta que tenemos que hacernos a nivel nacional. Y esta es la pregunta: ¿a quién considera nuestra nación ser una raza inferior? Los hechos son claros. Es innegable. Se ha vuelto esto bastante obvio en los últimos días. Y quiero ser honesto con ustedes de que mis ojos han estado cerrados a esta realidad. Y Dios ha estado trabajando en mi corazón en este tiempo, en hacerme la pregunta más difícil que alguien se puede hacer, y es ¿qué es lo que yo estoy haciendo para contribuir al problema? Y es muy difícil hacerse esta pregunta porque yo me preguntaba por qué yo me alejaba de ver el problema que existe. Y haciéndome un autoanálisis me di cuenta que es por mi crianza. Yo me crié como misionero en Sudamérica, en un país del tercer mundo, bajo un régimen militar. Estábamos bajo la dictadura de Augusto Pinochet y escuchábamos todos los días que personas sufrían, que personas desaparecían, que personas eran torturadas. Era pan de cada día. Pero eso no hace que el problema sea menor. Porque desde mi perspectiva, cuando escuché lo que le pasó a George Floyd, dije, esto es terrible, por supuesto que es terrible, por supuesto. Pero yo crecí en un contexto en el cual eso era multiplicado por 1000. Lo cual no significa que el problema no sea real. Esa es la primera razón. La segunda es porque dentro de este contexto en el cual yo me crié, yo me relacionaba siempre con gente pobre, con gente rica, con gente de clase media, y mi papá me enseñó, si hay algo que mi papá me enseñó, muy bien, no con su boca, sino con sus hechos, es que somos todos iguales y todos tenemos que ser tratados de la misma forma. Entonces, cuando yo escuchaba el tema del racismo aquí en Estados Unidos, yo siempre pensaba era que lo estaban exagerando, como
No me cabía en la cabeza que alguien pudiese ver a alguien que tiene el color de piel diferente como que fuera inferior a la otra persona por el color de la piel. Para mí siempre pensaba que era una exageración. Entonces, lo que está pasando conmigo ahora, a los 44 años de edad, es que por primera vez, y no me da ningún placer reconocer esto, estoy viendo por primera vez que esto es un problema real. Ahora, ¿a quién le importa? O sea, que yo vea que el problema es un problema real no cambia nada. Eso es lo que hablaba con mi hijo. Uno puedes poner tu pantalla en negro, ¿cierto? El blackout day, puedes tener conversaciones con personas, eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como cristianos es: ¿cuál es mi rol en esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para cambiar? Y este cambio no es un pequeño ajuste, sino que es un cambio desde las bases. Es un cambio parecido al cambio que tuvo el apóstol Pablo en su vida. El apóstol Pablo tuvo un cambio radical en su vida. Él desechó todo, la estructura anterior, todo lo que él consideraba que era importante, él lo desechó completamente para poder seguir a Cristo. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 3. Vamos a leerlo rápidamente desde el 5 al 8. Dice así: este es el apóstol Pablo, que era un perseguidor de cristianos, que era una persona, era un fariseo de fariseos. Si estuviera presente hoy en día, él estaría en la portada de Time Magazine. Era una persona de mucha importancia desde la perspectiva del mundo. Versículo 5 dice: circuncidado al 8º día, está dando todas sus credenciales, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Tengo todo lo que el mundo ofrece, lo tengo. ¿Y qué es lo que dice el versículo 7? Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Este es el tipo de cambio que nosotros necesitamos. No es un pequeño cambio. A veces uno predica, uno dice: tienes que cambiar esto, tienes que orar más. No, hay un cambio profundo que tiene que pasar, no solamente dentro mío, sino dentro tuyo y dentro de toda la iglesia. Entonces este es el paso número 1. Paso número 1, ¿cuál es? Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y no es fácil mirarse a uno mismo. A mí no me gusta ni siquiera mirarme al espejo. No me gusta verme en video cuando estoy viendo el mensaje con mi familia. Y mucho más difícil verse el corazón. Pero este es el llamado. Porque es fácil decir que el cambio está allá afuera. Alguien tiene que cambiar, alguien tiene que hacer algo. ¿Quién es ese alguien? No lo conozco. Ese soy yo. Entonces lo que quiero hacer es, quiero que oremos. Voy a terminar con esto, voy a pedir que usted por favor pueda cerrar sus ojos. Y quizás este mensaje no ha sido fácil de digerir, para mí no ha sido fácil predicarlo, este tiempo ha sido difícil para mí porque no me gusta mirarme a mí mismo y darme cuenta de que hay cosas que tengo que cambiar. Voy a pedir que cerramos nuestros ojos, voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Puede tomar la mano de la persona que está a su lado. Con mi hijo, el viernes pasado fuimos a una protesta aquí en Downey respecto a la muerte de George Floyd. Y una de las cosas más impactantes para mí fue un niño joven que era afroamericano, contó su historia. Y después que terminó de contar su historia, nos pidió a todos que hiciéramos algo. Y era que nos pusiéramos de rodillas durante 8 minutos. Y la razón por la cual nos pidió que nos pusiéramos de rodillas durante 8 minutos, porque ese fue el tiempo en el cual el policía tuvo su rodilla sobre George Floyd hasta que lo mató. Y 8 minutos es harto tiempo para estar de rodillas. Me doy cuenta a los 44 años que ya no es tan fácil. Sin embargo, en esos 8 minutos pasaron varias cosas. Número 1, me di cuenta de lo que Cristo sufrió en la cruz. Una pequeña comparación con eso. Me di cuenta del sufrimiento de George Floyd. Pero también comencé a pensar en mí mismo. Y comencé a pensar en si hay alguna cosa que yo haya hecho para contribuir al problema. Si alguna vez me he reído de un chiste, si alguna vez me he quedado callado cuando me he dado cuenta que hay alguien que está siendo racista en ese momento. Porque uno no necesariamente tiene que ser activo para poder ser parte del problema. Quizás el silencio nos hace que nosotros seamos parte del problema. Y empecé a pensar en todas esas cosas.
Entonces, si alguna vez tú has participado de esto, o si te has reído, o si has contado algún chiste, o cualquier cosa, este no es un tiempo para que tú te sientas culpable, sino que este es un tiempo de arrepentimiento. 2 Corintios 5:21 dice así: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Si has participado de algo así, no hay condenación, Cristo ya pagó, pero es tiempo de arrepentirse. Porque Cristo compensó por todo eso. Y quizás tú piensas, no soy parte del problema porque es tan pequeño, quizás sí, quizás me reí, quizás me quedé callado porque no quería causar problemas. Es como la muerte a través de esos death by paper cut, ¿cierto? Que es poco a poco. Quizás el aporte es pequeño, pero es un aporte. Entonces, si quiero orar por ti, voy a orar por mí también, porque yo me arrepiento en esta mañana si alguna vez he hecho algo para contribuir al problema. Señor Jesús, nos ponemos ante ti reconociendo que tú eres Dios soberano sobre todas las cosas y que tú nos haces ver cosas que a veces no queremos ver. Y yo quiero orar, Señor, que tú nos ayudes a poder arrepentirnos de nuestros pecados. Si alguna vez hemos hecho algo para contribuir al problema, nosotros nos arrepentimos en esta mañana, individualmente y como iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos perdón disponible. Pero que el arrepentimiento es importante, porque el arrepentimiento no es un sentimiento, sino que es un cambio de dirección. Oramos por esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora pasamos a nuestro tiempo de Santa Cena. Hola a todos, mi nombre es Ivonne Martínez y mientras nos preparamos para esta Santa Cena, quiero que donde tú estés, en tus propias palabras, le des una oración a Dios y vengas a términos con Él y te arrepientas de todo lo que has hecho esta semana, lo que has hecho en tu vida. Estamos viviendo unos tiempos de mucho miedo, donde el mundo quiere minar tu valor, donde el mundo quiere decirte que tú no vales, que al menos que no te unas a una causa, no tienes nada, que no vales nada. Pero yo te quiero decir que tu valor es tanto para Dios, es tanto que Él dio a su único Hijo para que tu vida no se perdiera, sino tuvieras vida eterna. Y desde antes que tú vivieras, desde antes de que tus padres nacieran, Él ya te había dado valor. Él ya había entregado a su Hijo y Jesús había pagado el precio de nuestro pecado. Entonces, mientras que el mundo te dice que tú no vales nada, yo te quiero decir que no es así. Que tenemos un Dios al cual tu vida vale todo que Él entregó su vida por ti. Entonces, no te dejes llevar por lo que el mundo dice, no dejes que tu valor lo minen, sino ve tu valor en los ojos de Dios. Y hoy nos venimos aquí para recordar ese sacrificio que Él hizo por ti y que Él hizo por mí. Él dio su vida y eso no es algo pequeño. Muchos decimos, yo puedo morir por mi familia, pero no muero por un desconocido. No muero por un criminal, no muero por un político. Pero Dios lo hizo, Dios murió por todos para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces te invito que donde tú estés, cierres tus ojos y le digas a Dios, Señor, perdóname por lo que yo he hecho esta semana. Perdóname porque he dejado que el mundo me devalore, porque he visto mi valor en los ojos de otras personas. Te pido, Señor, que me des un corazón nuevo, que me cambies mi vida, Señor, que del día de hoy en adelante yo no sea el mismo, Señor. Que seas tú el que vive por mí, Señor. Que me ayudes, Señor, a cambiar mi vida, Señor. Yo sé que es un camino difícil, pero contigo, Señor, yo lo puedo hacer. Te invito a que entres a mi vida, a que seas el rey de ella y que de ahora en adelante caminemos juntos, Señor. Te pido perdón porque yo sé que he pecado. Yo sé que he pecado contra mi hermano, sé que he pecado contra mi vecino, contra mis papás incluso, Señor. Y te pido perdón, Señor, y te pido que aceptes mi vida y que renueves mi vida y que renueves el pacto que tú hiciste conmigo en esa cruz, Señor. Cuando tú diste tu cuerpo, Señor, por mí y cuando diste tu sangre para que mi perdón fuera limpiado, Señor. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio que tú has hecho, porque me has hecho merecible de la mesa, de una mesa de rey, una mesa de majestad, Señor, una mesa donde no hay pobreza, Señor.
Te doy gracias porque tú has proveído, Señor, porque tú eres el Dios del maná. El Dios que nos da de comer en el desierto, Señor. El que nos acompaña cuando estamos en la montaña, Señor. Que nos ve con orgullo, Señor. Te doy las gracias porque tú eres un Dios de amor. Un Dios que valora mi vida, Señor. Te doy las gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te invito a que si tienes una Biblia, que leas conmigo. Juan 6, 53. Dice así. Claramente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Bebamos y comamos. Señor, te damos las gracias porque cada vez que nosotros hacemos este recordatorio, Señor, cada que venimos a tu mesa, Señor, tú renuevas nuestro pacto contigo. Te damos gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias y que tengan una bonita semana. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre a toda salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre a toda salvación. Jesús la muerte venció, Jesús la venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre a toda salvación. Jesús la muerte venció.